yo considero que lo que estoy haciendo ha perdido un poco su sentido y entonces estoy buscando su verdadero sentido, que es justamente salir del nudo. Patricia Valéry es muy conocida como actriz y además ahora como cineasta, porque ha estrenado, ¿no? Tú estrenaste hace poquito en el Festival de Lima una película documental sobre Jorge Eduardo Eyelson, que es uno de los grandes poetas y artistas plásticos, ¿no?, del Perú. Cuéntame, Patricia, ¿cómo te interesa el documental? ¿Cómo llegas al documental? En el 2005 empiezo un proyecto en el cual yo quería registrar, realmente tienen valor de registro estas especies de mini documentales, ¿no?, que son cortos. Tenía la intención de, primero, de registrar una generación que ya se iba, que era la generación del 50, una especie como de preservar las voces de, ¿no?, un patrimonio inmaterial que nos pertenece a todos. Y el primer encuentro que tuve fue en París, yo vivía en París en ese entonces, con Javier Pérez de Cuéllar, quien fue súper amable y me acogió, ¿no? O sea, me aceptó la entrevista, varios, ¿no?, varios encuentros, él y su esposa. Y a partir de él, poco a poco empecé a regresar a Perú y a entrevistar a diferentes personas, a Fernando de Cislo, a Blanca Varela, y de pronto estaba, bueno, y otros más también. Estaba este personaje, esta persona, que es Jorge Eduardo Eyelson, pero que era poco accesible. Pero me interesaba mucho también porque era una persona que siempre había vivido fuera. Y quería saber cómo era su relación con el Perú. Entonces realmente mi motivo de fondo era ese, ¿no? Era conocer a estas personas, ¿no? Y conocer a las personas Por eso. dentro de un proyecto mayor que dejar testimonio sobre ellas, ¿no es cierto? Un testimonio audiovisual, que es lo que no se ha hecho en el Perú, pues, ¿no? Bueno, ahora hay más facilidades, sí, claro, ¿no? Pero en ese entonces era bien difícil porque las cámaras HD eran mucho más grandes, eran más costosas. Ahora tenemos muchas facilidades para editar, ¿no? Antes eran unos cassettes mini DV que tenías que hacer el transfer, era mucho más costoso, ¿no? Y bueno, la idea realmente no era hacer una aproximación a Eyelson desde un punto de vista académico, ¿no? Hay personas que de repente se habrán decepcionado porque dicen no está la información que yo quisiera, pero no era la idea era acercarme a él y ver cómo vivía, un poco verlo en cotidiano, en lo íntimo. Claro, además el título de tu película dice eso, anuncia eso, ¿no? Es Eyelson desnudo y juegas con el concepto, digamos, ¿no? Porque está desnudo, sí, pues, porque lo vemos en lo cotidiano, en su casa, mostrando, pero además, claro, la referencia a los nudos, ¿no? Me dices que eres una persona solitaria. No soy una persona solitaria. Que te gusta estar solo. Es diferente, sí. Ya. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en general hay demasiada gente alrededor de mí para lo que yo quiero. Es decir, pocas personas amigas y queridas o inteligentes, qué sé yo, está bien. Pero no siempre uno puede tampoco elegir tanto y todo. Pero ¿cómo llegas a Eyelson? Porque es misterioso, ¿no? Siempre muy esquivo, es un personaje muy inacible. Mira, a mí me sorprendió que al final, mira, primero lo llamé por teléfono, tuvimos un par de conversaciones por teléfono y al final me dijo, bueno, ven si quieres, pero me mandó por un camino larguísimo, ¿no? Me mandó por un viaje en ferry, y me parece lindo haberlo hecho así también, porque llegar a conocer a alguien, estando toda la noche en el mar, escuchando el mar, también era como un poco entrar de otra forma a conocerlo, ¿no? Pero lo que sí me pareció súper arriesgado es que realmente lo único que tenía de él era un teléfono celular, ¿no? Y en ese entonces las comunicaciones también eran más difíciles. O sea, si realmente fallaba algo de lo que habíamos previsto, que era que esta persona iba a llegar a buscarme en ese carro a las 4 de la tarde en tal lugar y yo tenía que estar ahí, si no llegaba yo decía, ¿y si no qué, no?
O sea, bueno. Interesante, ¿no? Él te eligió el itinerario y la travesía, digamos. Él me dijo, sí, tú vas a tomar en Marsella, vas a tomar este ferry, lo vas a tomar en la ¿no? Sale a las 6, tú vas a llegar en la mañana tomas tu bus, pero claro, estaban de huelga en Italia, porque eran las vacaciones o no sé qué historia, a la mitad del viaje me bajaron, me tuve que tomar un taxi, que era una fortuna, ¿no? Tomarte claro. un taxi. Entonces al final, la verdad es que este era un periplo un poco extraño, bueno, complicado, azaroso. Bien largo, bien caro, porque ¿no? Al final el vuelo creo que era... Claro. Y era mucho más cerca. Y había conexión aérea. Había un vuelo de 2 horas de París a... Bueno, eso ratifica un poco esa condición pues, de personaje en su Torre de Marfil, ¿no es cierto? Lejos, alejado, y que te obliga a llegar a él como si llegaras a una especie de personaje que está en un templo, ¿no es cierto? Una cosa secreta, ¿no? Y ahí llegaste y ¿cómo fue el recibimiento de este personaje que no le gustaban las entrevistas ni nada? Muy cálido, pero cuando entré en el terreno familiar, bien difícil. Entonces intuí que no, por ahí no podía seguir y también que yo iba a ir por donde él quisiera ir, ¿no? Que iba a escuchar lo que él me quisiera decir. Claro, pero dime una cosa, cuando tú llegas a él, ¿ya llegas con la entrevista pactada? ¿O ahí lo persuades? No, le digo, quiero ir con una cámara. Le dije, pero vamos a hacer lo que tú quieras, como tú quieras. Y cuando llegué, en un momento me dijo, pero quiero que sea... no quiero tener la cámara cerca, no voy a estar hablando solo con la cámara, porque no soy un actor, yo quiero hablar contigo. Y poco a poco yo traté de desaparecerme, ¿no? de la imagen, ¿no? Porque además, por ratos me sentía como invasiva, ¿no? A veces como, sobre todo en ese entonces supongo que me gustaba hablar mucho. Entonces, pero él lo quería así, quería una cosa informal, quería una cosa fresca, quería una cosa nada muy estructurado, nada muy planeado, nada muy académico. ¿Cómo es tu payaso? Yo tengo varios payasos. ¿Cuál payaso? Pero sí, ¿qué quieres entrar? ¡Ven! ¡Jorge! ¡Jorge! Claro, hay un cortometraje de Gabriela Yepes, ¿no? Que se llama Vivir es una obra maestra, ¿no? Muy bonito. Sí, pero ella lo muestra de otra manera, porque no llega a tener la entrevista con él. Cuando ella llega, hay una coincidencia. Se pueden ver ¿no? juntos, estos dos de repente. Claro, porque como la verdad, complementos, ¿no? Ahora, en tu proyecto como documentalista están las personas, ¿no es cierto? Pero aquí también hay unos espacios, ¿no? Que son bien interesantes. Es el espacio de la casa en Sardeña. Y además él te va guiando, digamos, ¿no? Vas entrando a este espacio que para él es casi como un jardín secreto y te explica, ¿no? Que antes había habido otras cosas, ¿no? Y es interesante esa relación. ¿Y cuánto de eso no está, digamos, mostrado ante la inminencia de la muerte, ¿no? Ante el saber que ya tal vez eres la única persona que va a dejar testimonio de él hablando, pero también de su mundo querido, ¿no? ¿Tú sentiste algo de eso o...? yo sentí que él aceptó hacer esta entrevista porque quería acercarse al Perú y confiaba que yo lo iba a hacer, que sí lo iba a editar, ¿no? Que sí lo iba. Creo que era una manera de comunicarse con nosotros. Creo que yo fui un poco un pretexto. Un medium, ¿ah? Un medium, un intermediario. exacto, un intermediario, pero que él realmente quería comunicarse de esa forma, ¿no? Patricia, ¿y qué proyectos documentales tienes? ¿Quieres seguir con estos personajes? Bueno, cada vez que hablo de eso, luego siento presión. Que son porque- como retratos, ¿no? Sí, porque también tiene que ver con procesos personales. Por ejemplo, en el inter de hacer esto, estudié restauración y conservación de bienes arqueológicos. Y en el trabajar la tela prehispánica con los nudos, he entendido mucho de lo que él habla, de su relación del ADN y de la relación de los nudos y de cómo se hace una tela con los nudos. Y realmente cuando me ha tocado restaurar algún textil,
encuentras restos de cabello, de saliva, de fluidos que salen de tu cuerpo cuando mueres, ¿no? Entonces ha sido muy interesante el entrar en contacto con el arte precolombino de esa forma y tener como a esta persona que me iba guiando de otra manera lo que era el ADN, los orígenes peruanos, leer su poesía diciéndote ciertas cosas, ¿no? También tiene unos textos, unos ensayos buenísimos sobre arte precolombino. Entonces, para mí han sido realmente como estas voces de estas personas que he encontrado han sido como guías, como ancestros, que finalmente creo que un poco hemos cambiado tanto que hay un culto ahora a lo joven y a que todo el mundo quiere ser joven, y, ¿no? Pero realmente estas personas tienen una sabiduría y una cantidad de cosas que decirte que no debemos dejar que se vayan sin que nos las digan, ¿no? Yo creo que es como un regalo para todos el verlo, ¿no? Sí, yo creo que hay que difundirlo porque la idea es precisamente que a la hora que lo ves y que lo ve gente que no lo conoce quieran ir y comprarse su libro y estudiarlo y no olvidarlo, ¿no? Que es la manera en como todos sobrevivimos. No hay poesía, hay solamente vida. Lo que pasa es que la gente no sabe que la poesía es vida y sobre todo que la vida es poesía. Todo eso es viejo, se dirá, pero ¿qué importa? Todo es también completamente nuevo. Todo es manzana cuando escribo y nada es banana si no me da la gana.